Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Edna Antonio, soy estudiante de Ingeniería en el Instituto Politécnico Nacional de la Escuela ESIME Zacatenco. El día de hoy tenemos un ejercicio muy interesante que vamos a presentar sobre análisis de circuitos. El día de hoy vamos a ver una respuesta libre de un circuito RLC por el método de Laplace, en el cual queremos calcular la corriente que pasa por este circuito, pero en tiempos mayores iguales a 0. Bien, analizando de primera instancia este circuito, vemos que nuestra fuente de voltaje, que es de 10 volts, está interactuando solamente con nuestro capacitor. Y tenemos desconectados estos dos elementos en nuestra red, que es nuestra resistencia 1 y nuestra bobina 1. Por lo tanto, por este momento no existe ninguna condición inicial debido a que están desconectados, no hay ni una corriente ni un voltaje en ambos elementos. Pero en el caso de nuestro capacitor sí, porque nuestra fuente está directamente, y es a eso a lo que se refiere en una respuesta libre, que antes de 0 nosotros vemos cómo es que nuestro capacitor está cargado, pero después de que pasa mucho tiempo y llegamos a un tiempo mayores que 0, o sea, se cambia aquí, y empezamos a ver cómo es que nuestro capacitor empieza a descargarse en nuestra resistencia. Por lo tanto, vamos a tener condiciones iniciales y vamos a tener que también va a seguir interactuando esto como si fuera una pila descargándose en este circuito. Por lo tanto, esa sería la definición de una respuesta libre. A continuación vamos a realizar el análisis en tiempos menores a 0 y ver cómo se sacan las condiciones iniciales de nuestro capacitor de 10 microfarads. Bien, continuando con nuestro ejercicio, dijimos que vamos a empezar con tiempos menores a 0, que tenían las condiciones iniciales de nuestro capacitor. Aquí ya tenemos redibujada la red en la que tenemos nuestra corriente de esta forma, en I en 0 menos. Bien, lo primero que tenemos que hacer para poder calcular esas condiciones iniciales por este método es transformar nuestro circuito y cada uno de los elementos. Por ejemplo, tenemos nuestra fuente de voltaje, que es de 10 volts, es una constante, por lo tanto en el dominio de Laplace la constante va a ser de esta forma, que es 10 sobre S. Y este va a ser el valor de nuestra fuente de voltaje. Para el capacitor va a ser una impedancia en el capacitor que tiene esta forma y que vamos a tener nosotros, que va a ser de 10 por 10 a la menos 6 sobre S, debido a que eran microfaradios. Y esa va a ser la transformación de nuestro capacitor. Aquí también hay que olvidar que nuestra red circula por aquí una corriente 0 menos, que se refiere a que son tiempos menores a 0. Ahora, lo que debemos de hacer es que, como vemos que nuestro fuente de voltaje está justamente en paralelo con nuestro capacitor 1, pues podemos observar que el capacitor tiene el voltaje que está aquí directamente, porque es el único que está interactuando. Entonces, se dice que el voltaje del capacitor 1 en 0 menos va a ser igual a la fuente, que es E1, y esto es igual a los 10 sobre S. Pero, como estamos trabajando con Laplace, pues este no puede ser directamente el valor de las condiciones iniciales de nuestro capacitor. Por lo tanto, vamos a aplicar el teorema del valor final para que podamos conocer realmente el voltaje en nuestro capacitor. Y bueno, el teorema de valor final nos dice que es el límite de cuando S tiende a 0 de S por esta partecita que es nuestra condición
o lo que adquirimos anteriormente por el voltaje de la corriente 1 en 0 menos. Por lo tanto es 10 sobre S. Aquí aplicamos álgebra, por lo que vemos que esta se hace una unidad y por eso se eliminan, quedándonos un voltaje de 10 volts. Y esto serían las condiciones iniciales de nuestro capacitor. Estos 10 volts son los que están alimentando al capacitor. Bien, a continuación vamos a realizar para tiempos mayores iguales que 0. Continuando con nuestro ejercicio, para tiempos mayores iguales a 0, tenemos que ya pasó mucho tiempo y nuestro switch se cambió. Por lo tanto, se desconecta la fuente de voltaje que teníamos y nos van a quedar ahora los elementos que estaban desconectados al principio. Aquí hay una variación en la que, bueno, las reglas indican que cuando tenemos nuestro capacitor y después de mucho tiempo cambiamos interruptor, entonces se va a poner una fuente aparente de voltaje. Esta fuente aparente no es otra cosa más que las condiciones iniciales que obtuvimos en tiempos menores a 1. Si no más recordamos que eran 10 volts. Entonces esta fuente va a valer 10 volts, pero también se debe de transformar este elemento. Aquí como vemos el capacitor ya está transformado, que desde el principio lo hicimos. Nuestra resistencia queda en el dominio de los reales, queda intacta. Y nuestra bobina también tiene un cambio, el cual podemos ver que es la impedancia L es igual a SL. Recordando que era de 5 Henrys, entonces esto nos va a quedar como 5S. Por lo tanto, nuestra fuente también la vamos a transformar debido a que es una constante. Nos va a quedar en el dominio de Laplace 10 sobre S. Bien, ya tenemos todos nuestros elementos. Y ahora lo que vamos a hacer es calcular la corriente que circula por este circuito total, podemos decir, pero en el dominio del tiempo. Para poder llegar a eso, lo primero que vamos a hacer es manejar todo en Laplace de la siguiente forma. Por la ley de Ohm vamos a tener que la corriente S es igual a la fuente que existe, que es E2 en este caso, sobre la suma de las impedancias que se encuentren conectadas en este circuito. Por ejemplo, 330 más nuestro capacitor, que es 10 por 10 a la menos 6S. Nuestra bobina, que es 5S. Por lo tanto, nos va a quedar de la siguiente forma, que es 10 sobre S entre 330 más 5S más nuestro capacitor, que tiene un valor de 10 por 10 a la menos 6 sobre S. Realizando operaciones algebraicas, vamos a tener que nos va a quedar S cuadrada más 330S más 10 por 10 a la menos 6. Y esto nos va a quedar sobre 1. Bueno, antes de seguir continuando en esta parte, podemos ver que esta S y esta S algebraicamente se van a ir porque se hacen una unidad de igual forma. Pero aquí, ¿por qué 1? Porque estamos factorizando de ambas partes. Este 10 que vemos aquí es este. Y de aquí estamos factorizando un 5 que corresponde a nuestra S cuadrada, el cual va a afectar a todo. Por lo tanto, este de 330 se va a dividir entre 5. Y este de 10 por 10 a la menos 6 también se va a dividir entre 5. Y de esa forma van a obtener la ecuación más exacta que vamos a calcularle las raíces. Eso ustedes también lo pueden hacer y lo pueden verificar y me lo pueden comentar. Posteriormente, obteniendo ya la ecuación factorizada, vamos a tener que sus raíces son menos 1.51 por 10 a la menos 7
y nuestra raíz 2 va a ser de menos 65.99. Una vez que ya tengamos estas raíces calculadas, entonces vamos a decir que y la corriente de S es igual a K1 sobre nuestra S más 1.51 por 10 a la menos 7 con signo positivo, más K2 sobre S2, o bueno, S más 65.99 y de igual forma con signo positivo. Como aquí podemos ver, las raíces nos salieron negativas. Por lo tanto, al realizar una factorización o ponerlo de forma de su factorización, por eso son con signos positivos. Esta ya la tenemos como expansión de fracciones parciales. Entonces, después de que ya tengamos nuestra expansión, también es importante señalar que el 10 sobre 5 se va a multiplicar por todas estas K1 y K2, como se muestra a continuación. Aquí en K1 vamos a realizar de igual forma operaciones algebraicas. Por ejemplo, S más 1.51 por 10 a la menos 7, que va a multiplicar a 2 sobre S más 1.51 por 10 a la menos 7, que va a multiplicar a S más 65.99. Esta está multiplicando todo esto con una razón, para que esta y esta también hagan una unidad y de ahí podamos evaluar S en menos 1.51 por 10 a la menos 7 en esta parte de aquí. Bien, este 2 sale de la división que hicimos aquí y se va a multiplicar, como estamos viendo aquí, por K2, o sea, esta ya está multiplicando, por eso aparece en la parte de arriba. Y bueno, ya haciendo los cálculos correspondientes, vamos a tener que tenemos 0.030 en K1 como valor, y K2 realizamos la misma operación, pero ahora con S2. Aquí, en vez de poder cancelar S1 más 1.51 con este S1.51, vamos a cancelar con el 65.99. Vamos a hacer unidad con este y ahora vamos a evaluar en menos 65.99 y eso nos va a dar la misma cantidad pero con signo negativo. Una vez que ya hayamos obtenido nuestra K1 y K2, vamos a sustituir posteriormente en estas dos. Y ya esta es la parte final de nuestro ejercicio. Solamente vamos a aplicar la transformada inversa de Laplace, como podemos verla en esta forma, en la cual nos va a quedar que I de t va a ser igual a K1, que es 0.030 por E a la 1.51 por 10 a la menos 7 t, más el signo que tenemos aquí es negativo, entonces esta parte se va a volver negativa y va a quedar 0.030 e a la 65.99 t. Y entonces esta ya va a ser nuestra respuesta final, que ya está transformada en el dominio del tiempo. Y bueno, si tienen alguna duda con respecto al ejercicio, de qué se hizo en este paso, también lo pueden comentar. Los invito a realizar también ustedes sus cálculos propios para que podamos juntos mejorar este trabajo. Y bueno, pues le doy las gracias por este tiempo que me han dado. Hasta luego.